Ya yo les había hablado de esto, pero voy a resumirlo rápidamente y tratar de moverme a la imagen, a la última imagen que hablamos la vez pasada. La teoría cinética realmente es una forma estadística de estudiar ahora el plasma, un gran número de partículas en el plasma. O sea que tenemos que recurrir a métodos estadísticos. Y dentro de esos métodos estadísticos se definen dos propiedades características de todas las partículas. Uno corresponde a lo que se llama el espacio de fase, que normalmente es el espacio de un vector R de posición de, de todas las partículas, pero todas esas partículas que pueden tener posiciones diferentes y también velocidades, porque el espacio de fase es posición y vector velocidad. Esas velocidades también son diferentes, pero al hacer la transición estadística, esas cantidades se convierten en un elemento en posición y en velocidad de un elemento pequeño, de un volumen pequeñito, en un espacio seis dimensional de delta X, delta Y, delta Z, de Bx, de By, de Bz, donde están todas las partículas y queremos que haya un gran número de partículas dentro de ese volumen. Y toda la idea de mecánica estadística es describir una función que nos permita ver la evolución de ese elemento en ese espacio de 6 dimensiones. Y también nos permite determinar todas las variables macroscópicas con las cuales nosotros le adjudicamos las propiedades a un plasma, como su densidad, su flujo o velocidad, su temperatura o presión, su flujo de calor, o sea, cantidades macroscópicas, que son las cantidades que realmente son las observables, las que vemos. No es que la función de distribución no sea observable, sí, la podemos observar, pero no en todos los casos. Los experimentos de laboratorio, desafortunadamente, no tienen la capacidad de ver el espacio de la función de distribución de todas las partículas. Solamente la asumen. Y lo que consideran siempre es que hay una fluctuación o hay una desviación de esa función básica que normalmente yo voy a hablar hoy de eso hoy, en función de Maxwell. Y eso es lo único que ellos pueden ver. Nuevamente, porque la instrumentación no pueden llegar a ese espacio tan microscópico. En el espacio, sin embargo, nuestros detectores, nuestros satélites, es mucho más pequeño que el elemento descrito. Y esto nos permite entonces visualizar la función de distribución, porque esas partículas llegan a nuestros detectores y podemos reconstruirlas. Ahora, siempre hay una condición que hay que tener en mente. La puedes reconstruir en un cierto intervalo de tiempo. Y el reto en el espacio ha sido cuán rápido yo puedo tener una visión del espacio, de la función de distribución, aún en 3 dimensiones y en posición en el espacio. Ese ha sido el reto y hemos evolucionado y voy a ver si puedo llevarlos a ustedes al final a dos tipos de instrumentos, cómo han cambiado de los 1990 al 2000 y hasta el día de hoy. Okay. Una vez conocimos o conocemos la función de distribución, ahora la idea es reconstruir la ecuación o las ecuaciones necesarias para darnos la evolución de esas cantidades. O sea, como en el caso de las partículas, teníamos la ecuación de fuerza con las fuerzas de Lorentz. Ahora tenemos una ecuación equivalente que se conoce como la ecuación de Boltzmann o Blasov. Y a esa es lo que quiero recurrir. Si incluyen elementos de colisiones, etcétera, pueden haber modificaciones a esa ecuación de Boltzmann y podemos construir aproximaciones y entre ellas hay dos, una que se conoce como la parte de colisión de Boltzmann o también otros la conocemos también como las integrales de Landau y la
La otra es la ecuación de Fokker-Planck. Son soluciones que también provienen de la integral de Landau. Son, al final, las ecuaciones dinámicas que nos permiten ver la evolución en el espacio, en el espacio de velocidad y en el tiempo de todas estas cantidades. Voy a ir hasta el punto donde me quedé la última vez. ¿Cierto? Eh, Habíamos definido la vez pasada que habíamos dicho que si teníamos un gran número de partículas, indicado aquí por la letra N, de una especie S, donde S puede ser ion, electrón, alfa, no importa, en función de posición, velocidad y tiempo, y las dividimos por los volúmenes en el espacial y en el volumen de velocidad, construimos esta cantidad que llamamos la función de distribución. Esa cantidad es la correspondiente o la análoga a la, digamos, al vector de ecuaciones de partículas que vimos a principio, que definíamos la posición y la velocidad de las partículas. Esto nos va a definir el estado de todas esas partículas, donde sí podemos también determinar sus propiedades, como su densidad, podemos definir las velocidades, etcétera, a partir de construir esta función. De hecho, esta definición está aquí muy cercana a la que nosotros en el espacio utilizamos. Yo les voy a hacer una comparación para que la vean, cómo se hace en el espacio y cómo se hace en la teoría. Sería en papel o pizarra. Bueno, y claro, les había dicho que si tenemos el conocimiento de esta función, si la conocemos, para una especie, podemos determinar todas las propiedades macroscópicas de ella. Ese es uno de los resultados que se obtiene en determinar esa función. Entre ellas, les hablé de lo que se llama el momento cero de la función de distribución. Se dice el momento cero porque es una integración sobre el espacio de velocidad de esta función, que depende de posición, velocidad y tiempo. Y nota que está multiplicada por 1, donde 1 es lo mismo que b a la 0 potencial. Eso le llamamos el momento cero de la función de distribución. Y la integral sobre eso la obtuvimos fácilmente de la definición teórica que hicimos del número de partículas dividido entre el volumen. Nos da la densidad de partículas en una región del espacio, en un punto en el espacio, en el tiempo, porque integramos el espacio de velocidad en las 3 dimensiones. Nuevamente, el determinar esto es el elemento crítico en todo esto. ¿Cómo podemos calcular la función de distribución? Estas integrales normalmente son triples integrales y se pueden calcular muy fácilmente. Hay otras técnicas que van buscando en la literatura, en el espacio, van a encontrar entre ellas un artículo mío en 2008, 2007, no recuerdo ahora, uno de esos años, donde yo también pude determinar las propiedades del plasma, considerando que las funciones que yo determinaba experimentalmente se podían expandir en armónicas esféricas. Muy similar a una expansión en armónicas esféricas. Y bueno, se podía hacer el cálculo sin tener que hacer dos de las 3 integrales, solamente 2 perdón, no solamente una había que hacer. Las otras 2 cantidades salen directamente de funciones ortogonales o las funciones armónicas. Bueno, la densidad es una de las cantidades, las propiedades fundamentales que queremos determinar cuando medimos un plasma. Y en el laboratorio se hace de igual forma. Si se recuerdan al principio, les hablé de que una de las cantidades características en el plasma es su oscilación innata, o sea, la frecuencia de oscilación, pero hablamos de ella, omega PE. Pero si se recuerdan, omega PE era función de la densidad y la carga y la masa, etcétera.
Por tanto, si usted de alguna forma puede emitir una señal electromagnética a un plasma confinado que se acerca a la frecuencia de plasma, entonces tiene la propiedad inmediatamente de, si resuena con esa oscilación, puedo extraer ahora la densidad, porque la frecuencia de oscilación es del orden de la frecuencia del plasma. Y puede extraer, conoce la frecuencia, ahora puedo extraer la densidad asociada a esa frecuencia. Eso es una de las características o de los métodos que se usan hoy día de laboratorio. Y se usa también remotamente. Arecibo, por ejemplo, tenían pues, un sistema de mandar una señal y absorberla en la ionosfera. Una de las formas de absorber esa señal o rebotarla, la rebotaría cuando la frecuencia siempre sea menor que la frecuencia del plasma, pero llega un punto donde puede determinar con facilidad, tirando radioseñales, la frecuencia del plasma o de los electrones en total en un sistema de plasma. Las otras cantidades conocemos también el flujo promedio de partículas y de ahí determinan fácilmente su velocidad, donde el flujo se define fácilmente como el producto de la densidad. Perdón, aquí falta un signo de igual, que me perdonen. Yo la corregiré en una nota antes de enviársela a ustedes. Un signo de igual aquí, producto de la densidad por la velocidad, y nuevamente es una integral de f por una vez, b a la potencia 1. Por tanto, puede ver que esta es una cantidad vectorial, y esto nos dice que esto es el flujo vectorial. Aquí puede determinar la velocidad, simplemente se divide entre la densidad, y puede determinar las direcciones o los componentes de la velocidad. Cambiando solamente si su sistema de coordenadas en X, Y y Z, pues la velocidad en X sería Bx aquí por la integral de esto. O sea, la función de distribución es una función en este caso, de todas las velocidades. Así que tendría que mantenerla dentro de la integral. No pueden sacarla fuera de la integral. Y esto es básicamente lo que es una función como de peso. Se está calculando lo que se llaman los momentos de la función. Este es el primer momento, que es a la velocidad a la potencia número 1. Y esta es una de las cantidades macroscópicas, una segunda cantidad. Y se determina normalmente en el espacio, en el mismo orden que las estoy dando. La densidad primera. Esa es la más fundamental, la más crítica. Es importante también porque la densidad en el espacio, cuando se está determinando, es muy sensitiva a donde usted coloca su instrumentación de plasma, sus detectores de plasma, porque los satélites están hechos de materiales que al usted colocarlos dentro de un plasma tienden a adquirir un potencial eléctrico. Y ese potencial eléctrico afecta la trayectoria de los electrones o de las partículas en general, iones o electrones que están penetrando a su detector. Y hay que hacer correcciones a esa densidad, a estas integrales. Hay que hacer unas correcciones para poder determinar la densidad. Primero la densidad y poco a poco se van corrigiendo las otras cantidades. Una vez usted conoce la función de distribución, podemos también determinar la densidad de carga o la densidad de masa, solamente multiplicando por la carga de la especie que se está determinando o la masa de la especie que se está determinando. Si usted determina más de una especie, pues la suma de ellas nos va a dar la densidad de carga total o la densidad de masa total, simplemente. De igual forma podemos determinar la corriente que produce, que va a ser la fuente de campos magnéticos en alguna forma. Entonces, siempre mantengan en mente las ecuaciones de Maxwell. Las corrientes son la fuente de los campos magnéticos y la densidad de carga y la fuente de los campos eléctricos, en este caso. También campos magnéticos pueden ser generados por la corriente, no hay problema. Y si quieren irse a bien altas frecuencias. Ok. ¿Qué más les puedo decir de esta determinación?
El tiempo en que usted determina la función de distribución define la resolución temporal a la que usted adquiere estas cantidades. Obviamente, todos queremos calcular esto o determinar esto instantáneo, lo cual es imposible. El detector se toma un tiempo en determinar el flujo de partículas que está penetrando. Y usted quiere determinarlo en todo el espacio dimensional, en todas las dimensiones de X, de Y, de Z, para poder llevar a cabo esas integrales. Por tanto, las cantidades que usted determina aquí, hasta cierto punto, son promediadas en el tiempo de la resolución global del instrumento. Para una función de distribución que se toma un cierto tiempo, ese sería el tiempo requerido para la determinación de las cantidades macroscópicas. Y claro, les voy a enseñar detectores del pasado, del presente y futuro, cómo estas resoluciones han ido cambiando y cómo las determinaciones son cada vez mucho más precisas. Ok. Aparte de esas dos cantidades, podemos determinar también la presión, que en general es el segundo momento. Como verá aquí, es el producto por el momento, si consideren que la velocidad por el momento es cero, sería V por la función S, o sea, V al cuadrado, la segunda potencia, por eso se llama el segundo momento. Y esta integral nos permite determinar la presión, que normalmente la presión es un tensor, o sea, tiene componentes en su diagonal principal y tiene componentes dentro de una matriz, tiene componentes fuera de la diagonal principal, que son los estreses que se producen. Y de esta presión es lo que utilizamos para determinar la temperatura. Por eso es que es importante restarle la velocidad del flujo, porque la determinación de temperatura de un gas tiene que estar usted moviéndose con el gas para determinarlo. Lo que estamos calculando es una integral sobre las velocidades aleatorias del sistema. Tiene que removerle cualquier velocidad que sea direccional, o sea, o de flujo. Y eso es lo que, esto es lo que significa esta expresión. Para usted determinar la presión correcta, tiene que restarle el previo momento de la función de distribución. Al restarlo, entonces, eso le permite hacer la transición de presión, asumiendo una ley natural de gases, donde la presión se podría convertir se podría indicar. Y esta temperatura es la temperatura de esa especie. La temperatura de esa especie, porque usted lo que hizo fue calcular la presión a través de la integral de la función de distribución de una especie. Por tanto, especies distintas pueden tener temperaturas diferentes. Claro, como el joven aquí me preguntó, me dice, ¿cómo esto entra en conflicto con la termodinámica que ustedes conocen? La termodinámica, ustedes les definieron que la temperatura de un gas es única. Ven, no importa que el gas está compuesto de distintos componentes, de distintas especies. Esa determinación está basada en lo que se llama la relajación de la función de distribución, que toma un tiempo en llevarse a cabo. Y ese tiempo es el que define a usted si ha habido ya un equilibrio entre las diferentes especies, todas de manera tal que todas lleguen a una simple temperatura única. Pero van a observar que la definición cinética no prohíbe en lo absoluto el que usted tenga temperaturas distintas en el sistema. Lo que sí estaría asociado a la termodinámica estándar que ustedes conocen, tradicional que ustedes conocen, es que entre esas especies tienen que esperar un tiempo bien grande, considerablemente grande, para que ellas lleguen a un equilibrio entre ellas. La medida, todo esto, a veces la mayoría de los procesos que usted está estudiando no ocurren en un tiempo que se está acercando a infinito para que ese relajamiento llegue, sino es un tiempo más finito. Se está tomando una medida que el espacio, donde hay una explosión solar, se le toma un cierto tiempo, aun cuando ese proceso está evolucionando. Usted determina
que las características de la función de distribución de las distintas especies que lo componen son diferentes y toman un tiempo en relajarse, pero pueden definir una temperatura única de especies en particular. ¿Ok? Así que esta es una de las condiciones que uno tiene que tener en mente cuando uno define. Uno puede, cuando habla de temperatura, usted dice en sentido termodinámico o en sentido cinético. Así que téngalo en mente para que cuando hablen con sus profesores de mecánica estadística o termodinámica, van a ver puntos diferentes en la relación. Pero no es que sean diferentes, es un asunto de escala. Ok. Sabemos que, obviamente, el conocer la función de distribución entonces nos da una gran ventaja en conocer las propiedades del plasma. Pero para eso tenemos que ver cómo podemos determinar esa función de distribución. ¿Cuál es el sistema o la ecuación básica que rige la evolución espacial en velocidad o energía o temporal de todas esas partículas en un sistema que está sujeto a, pues digamos en el caso de plasma, a fuerzas electromagnéticas, como vemos aquí, campos eléctricos, campos magnéticos, e incluso pues podemos tener fuerzas externas, gravedad o cualquier otra, otro tipo de fuerza, y podemos tener también colisión expresada por el término en el lado derecho de la ecuación. Por tanto, el objetivo grande sería, bueno, como si quiero conocer de una forma teórica cuál es la función de distribución, pues tengo que resolver esta ecuación que está aquí, que se conoce como la ecuación de Boltzmann. Se dice que la de Blasov, cuando tiramos las colisiones a cero y las fuerzas son electromagnéticas, normalmente la llamamos la ecuación de Blasov, cuando Blasov y Boltzmann la trabajaron independientemente en dos puntos del mundo diferentes. Y la idea es que esta ecuación, la complejidad de la ecuación es que es 6 dimensiones, depende de 3 posiciones espaciales, y 3 posiciones de velocidad. Sus campos eléctricos normalmente son funciones más que de espacio y tiempo. Por tanto, el problema se reduce a tratar de resolver la ecuación de Boltzmann en general. Y eso nos daría la evolución del sistema. Después vamos a ver que hay una forma en que podemos evitar eso y obtener aún los resultados de las características macroscópicas del sistema en función de tiempo y espacio. Pero por el momento lo quiero llevar por este lado de la física asociada a la función de distribución. Okay. Buenamente, lo que queremos hasta cierto punto es ver cómo tenemos una función de distribución en un espacio de fase, cómo evoluciona en un tiempo t, cómo evoluciona eso, y determinar la función de distribución a un tiempo t plus delta t. Bueno, una de las cosas que asumimos en el espacio es que en la evolución del sistema, el número de partículas se conserva a cierto punto. Una forma de representar el número de partículas es, usted coge la función de distribución a un tiempo t plus delta t, la multiplica por el elemento de volumen, y esa tiene que ser igual a el número de partículas al previo tiempo, a t, dentro de un volumen de frío. Y ese es el concepto básico que utilizamos para derivar o descifrar la ecuación de Boltzmann no colisional. Esta variación o esta igualdad nos dice hasta cierto punto que el diferencial total de la función de distribución en el tiempo es igual a cero, o sea, permanece cero si no hay colisiones. Si hay colisiones, usted tiene un término en el lado derecho de la ecuación. Pero en general, la función de distribución está conectada o el diferencial total del número de partículas de ella va a estar representada por esta derivada. Una forma de visualizar esto es utilizando una técnica
matemática que se conoce como el método de características. Digamos por el momento que la función de distribución, que depende de la posición, la velocidad y la temperatura, que la posición depende de un parámetro característico, que le llamamos T. En general, cuando se hace en matemáticas, le llamamos psi, o L, o lo que ustedes quieren llamarle, S, una variable. Y decimos que R depende de esa variable, que es la variable característica, la característica. Y la velocidad depende de la misma característica. Y el tiempo también decimos que depende de la característica, esa S. Es muy fácil demostrar por la regla en cadena que si R es función de tiempo, B es función de tiempo y tiempo es función de tiempo. Es lo mismo que definir que la función F es una función G interna de T. Ahora, eh, utilizamos, tenemos ya la ecuación de cadena, nuevamente función de T, utilizamos la condición de la regla en cadena o del método de característica. En el método de característica, lo primero que usted observa es que la característica que le llamamos S o psi o lo que usted quiera es igual a T. O sea, inmediatamente, ese es lo que pasa. ¿Qué es lo que significa eso? Es que el primer coeficiente asociado a la variación de la función con respecto al tiempo, el coeficiente enfrente, es 1. Por tanto, la variable característica es igual al tiempo. Ahora, la próxima sería la posesión, que sería que es una función de la característica, como la característica es t. Entonces usted genera el segundo término de la ecuación por la regla en cadena de r de t por la derivada de f con relación a r. Eso nos da la segunda variación espacial. La primera nos da la del tiempo, la característica es 1. La segunda nos da la posición la posición de la velocidad de r de t, y la tercera nos da la variación de la velocidad en función de la característica que sería tiempo, en este caso, y por la derivada con respecto a la velocidad de r. Por tanto, ahora sabemos simplemente que de r de t es solamente v, la velocidad, y de v de t es la ecuación de movimiento del sistema que tenemos, que en este caso serían las partículas en la cual están actuando los campos eléctricos o magnéticos asociados con eso. Por tanto, sustituye por dr de t, sustituye la velocidad, aquí, y por dv de t sustituye la ecuación de dos campos, y ahora tiene la ecuación en general igual, y se pueden añadir fuerzas incluso. Puede ser igual a 0 en caso de una colisión, o distinto de 0, entonces usted añade un término de la derecha que va a actuar en un sistema que está sujeto a fuerzas electromagnéticas, como las colisiones entrarían en acción, y la dinámica de ellas está controlada por un término, ese término que lo dejamos sin definir hasta el momento, solamente una forma implícita de representarlo. Nuevamente, esa es una forma simple de visualizar cómo yo voy de un sistema de conservación de partículas a la ecuación de Boltzmann o Blasov, como ustedes la quieran denominar por el momento. Así que nuestro problema se resuelve en determinar exactamente esa función. Así que ese es el objetivo básico de esta parte cinética. Nuevamente lo que queremos es ver esa evolución. Yo creo que ya aquí no tenemos mucho más que discutir, solamente que lo que colisiones puede afectar la evolución de la distribución. Y esta es una de las características, termino a la derecha de la expresión, que queremos ver un poco después con más detalle, cómo la función de distribución es afectada por la interacción entre las partículas o la interacción entre las partículas y alguna otra especie que exista que no sea estrictamente cargada, que tenga carga o masa, sino que sea neutra, por ejemplo. Y esos gases existen. La ionosfera, por ejemplo, es uno de los sistemas muy naturales
donde usted ve, todavía hay gases que no han sido ionizados. O hay, hoy día también se habla mucho de la física totalmente de gases que no son totalmente ionizados, están levemente o parcialmente ionizados. Ok, vamos a hablar un poquito del lado derecho de la ecuación ahora. ¿Qué pasaría? Y para eso voy a usar un modelo bien simple. Obviamente el lado derecho de la ecuación, lo que nos dice es que la función de distribución de alguna forma puede estar afectada en el tiempo. Hay una variación debido a la interacción entre las partículas. Y para hacerlo simple, vamos a decir que por el momento la interacción entre las partículas, entre protones y electrones, está determinada por un parámetro que llamamos nu. Este parámetro que está aquí a la derecha no es velocidad, sino nu, es equivalente a 1, para que los lados tengan las mismas unidades, 1 sobre tiempo de alguna manera. Y ese tiempo es el tiempo de colisión, el tiempo que le toman las partículas interactuar. Esa variación de la función de distribución a una función que digamos que sea de equilibrio, que no varía en el tiempo y que la podemos definir, que representa un equilibrio local del sistema. Eh, eh, Vamos a ver que lo que lo hace característico en general es que utilizamos como referencia la ecuación de Maxwell-Boltzmann o la descripción de Maxwell-Boltzmann, que es única y nos permite definir un equilibrio local. Por tanto, la función de distribución puede estar fuera de ese equilibrio parcialmente, y lo que tomaría es el tiempo de relajamiento, las colisiones, en llevarlas del estado en que está a un estado de equilibrio. Este cálculo es muy simple de llevar a cabo, donde les dije que el nu representa 1 sobre las colisiones, y esto, hasta cierto punto, si lo que queremos es la variación, es el temporal por el momento, se puede visualizar que la solución de esta ecuación es simplemente está dada por esta ecuación que está aquí abajo. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Es que en un tiempo infinito, aproximadamente, si tengo problemas con el tiempo infinito, la función de distribución se va a mover, este término, está aquí, se va a cero, el tiempo t igual a infinito, este término, segundo término, desaparece y dice que la función de distribución se mueve a la función de equilibrio. Exactamente lo que usted espera en colisiones, que después de un tiempo que transcurra la interacción entre las partículas, la función de distribución en el momento tiene que relajarse a un estado de equilibrio. Esto de equilibrio también te voy a traer a las controversias de hoy día en la literatura en física o en física estadística, donde ahora está muy popular el estudio de lo que se llama la física de sistemas de gases en no equilibrio, donde no están en equilibrio. Y eso trae una gran complejidad. De hecho, es un campo fascinante para todos aquellos que les interese la teoría de, de funciones de distribuciones que no están en equilibrio. ¿Okay? Así que esto me permite, por lo menos en una forma simple, la representación de qué es lo que ocurre en un sistema, en una ecuación como la ecuación de Boltzmann, donde está afectada donde el plasma está afectado por los campos electromagnéticos, y digamos que en el lado derecho tenemos también una colisión donde el parámetro de nu, la frecuencia de colisión, es constante. No tiene que ser constante. De hecho, en la realidad, la frecuencia de colisión o la frecuencia efectiva de colisión es función de energía y de posición espacial también. O sea, se puede depender de esas dos. Además, que también podría depender del tiempo. Estas cantidades también cambian. Pero en general es mucho más complicada que en este simple caso donde yo la asumí constante. ¿Okay? Así que esto es algo que deben tener siempre en mente cuando están estudiando la ecuación de Boltzmann.
en su principio. Creo que en un momento dado les mencioné que la ecuación de Boltzmann es la que nos da la descripción más exacta, más precisa de un gas de plasma o un gas ordinario, porque contiene, primero, tiene un espacio dimensional mucho mayor, 6 dimensiones, y tiempo. Y envuelve cómo varía esa función de distribución en energía o en velocidad, que es lo que los otros modelos que existen, que se vamos a utilizar en plasma para describir el plasma, no van a contener esa información, porque vamos a obtener esos modelos de la función de distribución misma posteriormente. Ok. La función de distribución de Maxwell-Boltzmann es la función que consideramos el equilibrio básico y único en un sistema de gases, donde el sistema ha llegado a un equilibrio completo, hay una simple temperatura. Pero la forma tal vez una de las formas de pensar sobre esto es relativamente simple. Imagínense que ustedes tienen un envase donde a ese envase, el envase puede ser tan grande como este salón o lo que sea, un envase más pequeño. Usted le hace un orificio levemente y quiere incluir un gas dentro de ese. Bombardea o inyecta los átomos, puede ser un plasma o un gas ordinario, y los inyecta inmediatamente por el orificio y lo tapa. Una forma. ¿Qué pasa? Inicialmente, si usted examina las partículas dentro de ese envase, están todas muy cercanas, porque han sido inyectadas muy cercanas al lugar donde se inyectaron. Y sin embargo, por acá, lejos del envase, a los otros extremos, las partículas no han llegado todavía. Le ha tomado un tiempo en llegar, le va a tomar un tiempo en llegar allá. No solamente vemos que esa inyección de partículas es inhomogénea. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una concentración de partículas y acá no hay nada. O en estos lados no hay nada. Toma un tiempo que llegue a eso. No solamente las partículas han entrado y no han ocupado todo el volumen, o sea que es inhomogéneo, hay que esperar un tiempo grande para que las partículas lleguen a las otras regiones del envase, de su interior, y se uniformice el sistema. Pero también las partículas ser inyectadas van con velocidades en una dirección en particular, la de inyección. Por tanto, toma un tiempo en esas partículas en llegar y tal vez lo primero que encuentre son la colisión con las paredes del envase. Colisionan, rebotan, continúa el proceso en el tiempo. Poco a poco, las partículas se están uniformizando en el sentido de densidad. Y si pasa un tiempo suficientemente grande, donde las partículas ya han interactuado entre ellas, donde las interacciones entre ellas no necesariamente tuvo que haber sido colisiones binarias de cabeza a cabeza sino colisiones coulombianas, donde se repelen fuerzas idénticas o se atraen fuerzas idénticas, pero no hay colisiones. La naturaleza de ellas no la hemos descrito, lo que queremos es solamente una descripción de qué está transcurriendo dentro del sistema. Después de un tiempo suficientemente grande, incluso aparte de hacerse homogénea, o sea que usted mira, toma una porción dentro de ese salón o de ese envase de la densidad de partículas, es muy parecida a la densidad de partículas en otro lado. Muy parecida, usted puede hacer una medición, encuentra que se ha homogeneizado el sistema. Y no solamente eso, las velocidades de las partículas que originalmente iban en una dirección, ahora con las colisiones y las interacciones con ellas, empiezan también a adquirir vectores que inicialmente eran anisotrópicos, que eran sobre una dirección, y ahora se van isotrópicos. Hay una isotropía del gas, poco a poco. Todo ese proceso ha sido una evolución temporal, no instantánea. Cuando el sistema llega a un equilibrio,
ese equilibrio lo asumimos de la forma siguiente. El envase donde está, a lo mejor está sometido a una temperatura. T. Las partículas fueron inyectadas y tal vez tenían su propia energía entre ellas. Poco a poco, en esas colisiones, en esa interacción, el sistema va llegando, se está relajando y está llegando a un equilibrio donde al final, después de un tiempo considerablemente grande, la temperatura del gas en su interior es igual a la temperatura del envase que las contiene. Y en ese caso, cuando usted no ve que la función de distribución, cuando examina la función de distribución en el espacio de energía o de velocidad y espacial, se ve que está uniforme espacialmente y en el espacio de velocidad obedece una función que es la que nosotros llamamos la función de Maxwell-Boltzmann, la función de distribución. Esa función está dada por, al final, si es homogéneo el sistema, solamente va a depender de una energía o de las velocidades de las partículas. Puede ser la velocidad escalar, o sea, la rapidez de las partículas, donde ya las direcciones no importan, porque no hay, es isotrópico, no importa en qué dirección yo mire, veo el mismo flujo de partículas, solamente depende de la magnitud de la velocidad. Y en ese caso se encuentra que esa distribución obedece una forma muy parecida a la forma dada por una gaussiana, una exponencial al cuadrado, como la queremos poner aquí, donde depende de dos cantidades, dos constantes, C1 y C2, que se pueden determinar fácilmente haciendo lo que se llama una normalización a la función de distribución, y determina usted que esas constantes, una de ellas es función de la densidad de partículas. O sea que si la densidad al final es constante, esta función n ya no depende de la coordenada espacial, por tanto es constante, por eso es que la función de distribución ya no depende de coordenada espacial. Y también depende de la temperatura del sistema, en este caso, y de la especie, en este caso, la temperatura de la especie del sistema, de la especie que caracteriza esa función de distribución. Y estas dos cantidades se pueden determinar fácilmente de la normalización de esta función. Y esta es la representación de lo que se llama la función de Boltzmann en mecánica estadística. Esta es la función que normalmente en el sistema de laboratorio es lo que se asume. Si usted quiere determinar las propiedades de ella, usted asume eso. De alguna manera, lo que se hace es que se determina en forma independiente, por mecanismos independientes o técnicas independientes, la densidad, la temperatura e incluso también puede tener velocidad. Esta función de distribución, en este caso, estamos asumiendo que la velocidad promedio entre ellas es cero. O sea, fíjense que la función... la función de distribución es máxima a la velocidad cero, en este caso. Y esta es la distribución en energía. Pocas partículas, número de partículas a alta energía son mucho menor y a baja energía tienen mucho mayor en general. Esto es lo que se determina, pero esta función está alrededor de cero, puede también estar desplazándose a una velocidad que son una velocidad de el elemento de desplazamiento o el elemento del fluido que transporta la función de distribución de esa especie en particular. En general, yo diría, mi experiencia a través de los años haciendo o determinando esas funciones de distribución, sí, se tienen un parecido en general a la gaussiana, las que medimos en el espacio, se acercan a ella. Primero vemos que si medimos protones o electrones, no son idénticas, lo que nuevamente implica que no necesariamente tienen la misma temperatura, claramente. Segundo, las densidades, que es el área bajo la curva, de integrarse toda esa función de una medida
de la densidad. Las densidades son bastante cercanas a una hora. De hecho, lo que es importante es que para que sea un plasma sean casi cuasi neutrales. O sea, que tiene que haber la misma densidad, gracias, la misma densidad de partículas una y otra. Esto es la función que sí nosotros determinamos en general. Pero no, las especies no tienen que ser idénticas. Unas pueden ser más altas y otras mucho más bajitas, pero como F es una función de la posición y velocidad y tiempo, hay una relación bien fundamental entre las cantidades en esta normalización. Y es que si el ancho de esta función de distribución es característico de la temperatura y la altura es característico de la densidad. Por tanto, si un sistema es mucho más denso, pues esta función sube mucho más hacia arriba y se hace más angosta. Se hace más angosta. Es muy fácil determinar su temperatura porque es donde la exponencial de la gaussiana se hace igual que es B2 al cuadrado dividido entre C2 o C2 multiplicado por C2. Esta C2 va a ser una representación característica de lo que se llama la velocidad térmica del sistema o la velocidad aleatoria de las partículas del sistema. Y cuando esas dos cantidades son del mismo orden, entonces usted tiene una medida que es de la temperatura, que es donde la función de distribución básicamente baja por un factor de E a la menos 1. La, 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 la caída de la función de distribución. Eso lo puede determinar fácilmente. Si cogemos, por ejemplo, queremos calcular la densidad de una gaussiana, simplemente el elemento de volumen, como es una integral sobre la función de distribución, subimos que el elemento de volumen lo hacemos en coordenadas esféricas, por decir, integramos la función de Maxwell, que nos debería dar la densidad de partículas. Esa integración es bien simple, pero una cosa que sí observa es que las integrales angulares se pueden hacer primero y eso me provee un factor de 4pi. El factor de 4pi, que viene de la integración en la parte angular, lo que me está diciendo es esencialmente el número de partículas en la esfera que rodea, que es esférica, la unidad esférica o el elemento esférico de la función de distribución integrada en energía. A una energía específica, usted está cubriendo un espacio de 4pi, una superficie imaginaria de 4pi a un radio de una velocidad. A otra energía tiene otra esfera, 4pi, a otra energía, y así sucesivamente. Por tanto, la densidad total va a ser la integral sobre la velocidad, o la energía, en este caso, de emisión. Si usted grafica la función esta en el interior de esta integral, esta es la gaussiana de Maxwell, y esta, si grafica b cuadrado por f, le da esta función que está aquí. E inmediatamente, esta función, usted puede observar de que el valor más probable de la función de distribución es cuando esto es 1, está dado, descrito aquí, y le permite a usted determinar con facilidad cuál es la velocidad térmica o cómo se caracteriza esa velocidad térmica y la relación entre esta función, digamos la función de velocidades de ella con relación a la función de Maxwell, integrada en todo el espacio, en todo el espacio de observación de la velocidad de las partículas, en tres dimensiones en velocidad. Esa función nuevamente, caracterizada por esta que está aquí. Y el valor de la velocidad a cual la función es máxima nos define lo que se llama la velocidad térmica del sistema, que corresponde a el ancho, bueno, corresponde a este pico que está aquí, y esto nos corresponde al punto donde la exponencial ha bajado a un factor de e a la menos 1. En el caso de la maxwelliana, o en el caso del máximo, del pico máximo, que viene de 4pi por d², esta función que está. Entonces, esto nos define nuevamente la velocidad térmica. Otra característica
Significa que las velocidades de las partículas ahora no estamos pensando en ellas independientemente, sino solamente como parte de la función de distribución, pero la función de distribución, su ancho, es característico de las velocidades aleatorias térmicas de las partículas dentro del sistema. Eh, una cosa es interesante, esta velocidad es función de la temperatura. Si la temperatura es bien alta, las partículas se mueven a unas velocidades más altas. Ustedes eso lo han hasta experimentado, aunque no se hayan dado cuenta. Tienen, tienen un caldero en su casa y pone agua, la pone a calentar. Si usted se queda mirando, va a ver el agua tranquila, no ha pasado nada. Pero a medida que el tiempo pasa, las moléculas del agua empiezan a moverse. Y usted va a empezar, después de un cierto tiempo, a ver movimientos particulares. No solamente va a haber movimiento, se escuchan, va a haber un sonido. Ese sonido se llama ruido térmico. Provee de las colisiones, las interacciones de todas las partículas del agua a medida que se está a temperatura calentando. Y tarde o temprano las partículas comienzan a brotar y a convertirse en gas, del líquido al gas. Ese es un proceso muy natural. Pero es interesante si tomamos el otro límite. ¿Qué pasa si cogemos T y le hacemos cero? Bueno, la función esta de Maxwell realmente se reduce a una delta function de Dirac. Simple, analíticamente. Puede demostrar que esta gaussiana que está aquí converge en general, todo esto converge a una gaussiana. Entonces, con experiencia en física de plasma, una forma de estudiar procesos en plasma es, en vez de atacar el plasma en su realidad, eh, 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 usando funciones de distribución de Maxwell, usted asume que la función es una delta function. Y va a ver entonces que todos los integrales los puede hacer. Es muy fácil integrar cualquier función complicada con una delta function. Es analítica. Pero ese es un caso nuevamente idealista. Solamente para que tengan una idea de las cosas que pueden extraer de información de la función de distribución. Ok, aquí decidí añadir esto a la charla porque todo el mundo, mucha gente piensa de que la única función de distribución que hay de equilibrio es la ecuación de Maxwell-Boltzmann, la función de distribución, que está descrita aquí, nuevamente con todas sus características, su densidad, las velocidades térmicas, que se pueden descomponer las velocidades térmicas en la dirección. Si tiene un campo magnético, pues en la dirección paralela al campo y transversal al campo. Por eso es que la pongo de esta manera, o sea, que pueden generalizar. Puede tener también un desplazamiento, una velocidad de deriva, desplazamiento, que es casi un elemento de fluido. Se está desplazando la función de distribución. Pero sigue siendo una forma gaussiana, simétrica, y se desplaza. Que se puede estar desplazando con una velocidad térmica paralela o perpendicular, dada nuevamente por esto. Pero cuando observamos funciones de distribución en el espacio, a veces esta función per se no ajusta muy bien los datos de la observación. Voy a ver si les puedo enseñar un ejemplo al respecto. Hace una estudiante de esa época, Stan Olbert, fue el jefe de tesis, doctor, y su estudiante, Brittany Basiliou, estaban estudiando electrones o partículas en detectores en el laboratorio en MIT. Y se dieron cuenta de que estos electrones tenían unas colas que cuando aplicaban la ecuación de Maxwell a ella para ajustarla, no podían. Porque la solución de Maxwell está dada por esta línea sólida que está aquí. Sin embargo, los electrones poseían unas colas y no había forma de representarlas
Entonces, en el tiempo de la medida en que se llevó a cabo el laboratorio. Y decidieron en ese momento decir, bueno, ¿por qué no hacemos una función matemática que nos permita ajustarla? Y al ajustarla podemos determinar las propiedades de ella. Y exactamente, construyeron una función que le llamaron la función de distribución kappa, representada por esta función que está aquí, que depende de kappa, que es un nuevo parámetro. Depende de la densidad, como la tenemos aquí, depende de las temperaturas, como la tenemos aquí, puede también nuevamente depender del desplazamiento, tal como la tenemos en la gaussiana, pero en adición tenemos un parámetro kappa. Y kappa controla el que hayan colas o no hayan colas en la función de distribución que ellos observaban. Ellos se daban cuenta que tenían ese tipo de inflación. La función lo publicaron, todo muy lindo, y comenzó la explosión entre los físicos. Pero, ¿cuál es el origen de esta función kappa? ¿De dónde proviene? ¿Cómo la puedo sacar de principios fundamentales? Eso trajo una gran complicación. ¿Cuál es la mecánica estadística o qué tipo de entropía satisface ese tipo de funciones? Lo hace bien complicado. Bueno, una controversia que ha continuado por mucho tiempo. Y en el 1988, Constantino Sales, eh, un griego, un físico griego, que su familia de hecho creció en Argentina, el español perfectamente, con un acento argentino, habla griego, se educó en París, habla francés. Está casado con una brasileña hoy día y habla portugués. He tenido la oportunidad de compartir con Constantino. Él publicó un artículo en el 1988, lo pueden encontrar, creo que en el Journal of Statistical Mechanics. El título del artículo fue bien controversial. La generalización de Boltzmann-Gibbs, de la teoría de Boltzmann-Gibbs, dada por una nueva entropía y una nueva función de distribución que él le llamó la distribución Q. Un término totalmente distinto. Ese fue el nombre que le dio él a su función de distribución. Eh, eh, en ese trayecto de tiempo, yo tuve la oportunidad de conocer a Constantino. Y le hablé, le expresé mi interés en utilizar, o sea, en tratar de entender su teoría y ver cómo se ajustaba a lo que nosotros estábamos usando, que llamábamos capas. Bueno, después de una gran discusión y entre varias personas, descubrimos que lo que él llamaba la distribución Q es parecido a la distribución kappa. O sea, el parámetro kappa se puede representar en términos de Q o viceversa, Q en términos de kappa. Lo interesante es que en el caso de la función kappa, como la generalizó Olbers y Basiliuna, cuando kappa va a infinito, esta función se va a la gaussiana. En el caso de Constantino, en la distribución Q, cuando Q va a 1, es lo mismo que kappa ir infinito y se reduce a una gaussiana. Y su entropía, generalización de entropía, se redujo a la entropía tradicional de mecánica estadística, donde, si ustedes se acuerdan, decía que usted tiene un sistema de gases A y B, y trae sistemas los pone en contacto y elimina la barrera entre ellas. La entropía final del sistema es la suma de la entropía de A más la entropía de B. Constantino generalizó eso, que no necesariamente obedece esa ley. La entropía de un sistema A y B, en el caso donde las funciones de distribución tienen colas supratermales, etcétera, se reduce a que era la suma de las dos más 1 menos Q, o el producto de las dos. Y claro, cuando Q es 1, el término se va y se reduce a lo de Maxwell. Esa generalización trajo una controversia bien grande y todavía hay físicos que
están en discusión en tratar de describir el por qué eso ocurre. La forma que Constantino pensó sobre ella es que la función de distribución que él generalizó, que le llamó Q, que es como la capa, proviene de sistemas que tienen correlaciones muy grandes o largas, extensivas, donde las correlaciones son muy grandes entre las partículas. En un sistema que hay colisiones, las correlaciones son mucho más cortas, más inmediatas. Pero ese sistema, las colisiones son pocas, entonces las correlaciones son mucho más extensas, más en el tiempo, mucho más largas. Y se puede definir que esa mecánica de Constantino tiende a ajustar más esas observaciones en la realidad. De hecho, Constantino lo aplicó a muchos sistemas, de hecho, sistemas económicos, donde encuentras olas supratermales de esta forma, etc. Pero observará que ambas son simétricas a cero. Todas las funciones de distribución son simétricas en este caso. Bueno, para generar, eso trajo el, el, la, extendió el concepto de estudiar ahora funciones de distribución que no necesariamente son maxwellianas y que dependen altamente de lo que se llama correcciones, correlaciones que son de una escala grande temporalmente, esos sistemas. Y se reduce en ciertos límites, obviamente se reducen a la ecuación de Boltzmann, no hay duda. Pero eso son estimados, o esas funciones de distribución describen más estos sistemas que nosotros tendemos a ver mucho más en el espacio. En el laboratorio, no tanto. Sí existen, pero no siempre, ¿sabes? Porque en el laboratorio los sistemas o las partículas en el plasma en el laboratorio están sujetas más a colisiones verdaderas y se relajan mucho más en la forma tradicional. Por eso casi usted no observa colas supratermales. Pero en el espacio, las colisiones son mucho menos, tanto las correlaciones son de más alto alcance. Y entonces se caracteriza por, nuevamente, el sistema, por un sistema donde la entropía ahora no es aditiva, en el caso tradicional de Boltzmann, sino que envuelve una relación diferente. Pero sí describe muy bien los sistemas que hemos observado. Así que si tienen alguna vez la oportunidad de examinar alguno de la literatura de hoy día, van a encontrarse mucho el nombre de Constantino, no sé, que reside hoy día en Río de Janeiro, y ha sido, bueno, lo han nominado ya varias veces para ser Nobel por la extensión a, a la teoría de Boltzmann. Todavía sigue siendo controversial. Hay todavía ciertos principios que provienen de su teoría, pero es bien fascinante la idea. Así que si tienen la oportunidad, se lo recomiendo también. Habíamos hablado de cómo nosotros calculábamos esa función de distribución. En teoría, aumenta el número de partículas dividido entre todo el volumen volumétrico del sistema, en espacial y en velocidad. Es simplemente la densidad. En el laboratorio, estamos haciendo experimentos, estamos desarrollando la instrumentación para volar en un satélite. En general, pues se tiene una fuente de partículas, digamos electrones o protones, donde usted puede controlar la velocidad o la energía que ellos se emiten, y tienen los detectores que usted está construyendo, mirando a una cierta distancia, y usted bombardea eso a distintos ángulos, puede moverlo, distintas energías. La idea es reconstruir la función de distribución de eso y tomar esas mediciones. En el caso del laboratorio, la función de distribución estaba por las cuentas. ¿Cuántos electrones yo cuento a medida que están siendo transportados por el detector? Nosotros determinamos con unas placas que llamamos microchannel plate, que bombardean y marcan un pulso. Sabes que
los electrones penetran dentro del detector. Pero también depende de otras cantidades, entre ellas la energía al cuadrado, donde la energía, obviamente, es 1 por la velocidad al cuadrado, o sea que esto es a la velocidad de la cuarta potencia. En vez de energía, la función va cayendo como la maxwelliana. Y depende de otros parámetros geométricos que aquí es donde los especialistas pasan mucho tiempo en calcular lo que llama el factor geométrico, el factor geométrico del detector, que eso describe exactamente digamos, el ángulo sólido que el detector mira. Y por eso es que nuestros detectores, si ustedes los miran en los satélites, no hay un solo detector. Definimos, por ejemplo, sensores, definimos el espacio, digamos, en coordenadas esféricas. Usted tiene el radio, que es la velocidad o la energía, y tiene un ángulo azimutal y uno polar. Pues ponemos detectores, por ejemplo, en el ángulo polar, digamos, qué sé yo, 16, 15, 16. Usamos normalmente potencias de 2, 32, etcétera. Detectores mirando de 0 a pi. Y tenemos que ahora también barrerlo en ángulo. ¿Para qué? Para medir todas las partículas cuando estamos en el espacio. En el laboratorio, eso se hace también moviendo la fuente. ¿Sí? Moviendo la fuente de energía. Pero hay que determinar y se controla, hay que determinar el área de impacto de esas partículas y los ángulos sólidos con una gran precisión antes o sea, que esos son los parámetros fundamentales antes de poder construir la función de distribución. Y esencialmente son la misma. Por eso les había dicho que es muy parecido esta relación a la de ellos. Así que va a envolver unos parámetros que no conocemos y son parámetros de calibración, entre ellos nosotros le llamamos la eficiencia. Estos son parámetros que se estiman después que se estiman en el laboratorio para ver cuán eficiente es ese sensor en capturar los electrones y determinar la función de distribución. Pero también hay que hacerlo por el hecho de que ocurre cosas bien extrañas en el laboratorio. Usted puede tener, digamos, 12 o 16 sensores o telescopios de partículas y puede cubrirlos todos para que no entren las partículas. Y todavía sus microchannel todavía dice que reciben pulso. Ese tipo de cosas ocurren en el laboratorio y hay que corregir. Hay que corregir. Pueden ya estar pensando que hay muchas de estas cosas son efectos cuánticos. Exactamente. En el laboratorio. Pero esto se hace mucho. Y claro, los detectores pueden ser para electrones e iones. Y eso se controla básicamente con con el cambio de voltaje o la polaridad del detector. Si lo que quiere es medir protones o electrones, en ese caso. Y tenemos también un rango de energía. El rango de energía no es infinito. Solamente medimos de una energía hasta una energía mínima a una energía máxima del sistema. Pero esa es la forma como hacemos la medición en el espacio y cómo se determina la función de distribución en el espacio. Y las vemos, las podemos graficar esa función y ver cuánto se acercan a las funciones de Maxwell. Los experimentos, el experimento de Sui, en el que yo de la actividad de este instrumento, nosotros tenemos un detector que se llama el espectrómetro vectorial de electrones e iones. Y medíamos las dos en CP, de hecho, tengo una imagen de los tres mirando en direcciones ortogonales. Y había estos tres conectados a un lado del satélite y al lado opuesto tenemos otros similares, de manera tal que la velocidad de una partícula que entrase digamos, que entrase por uno de ellos, así, fuese igual a la de otra partícula que entraba por el, o sea, que serían idénticos, antiparalelos uno con respecto al otro, y formaban un sistema ortogonal. Pero como pueden ver, tienen un ángulo
un campo de visión, el field of view, que le llaman aquí, es pequeño, 7.5 grados por 6.5 grados. Entonces, esto se coloca en un satélite que flota. Eso nos permite determinar la dirección angular, en el azimuto, las partículas. Pero esa medida se hace batiendo la energía de las partículas desde 7 electronvoltios, o sea, nos da una velocidad de 7 electronvoltios hasta 24 kiloelectronvoltios en 3 segundos o 6 segundos. Significa que a los 3 segundos es que usted tiene la función de distribución total del sistema, en todo el campo de visión. Y no es todo el campo de visión, nuevamente, porque el detector solamente cubre una porción, área pequeña, y esto barre alrededor del eje de rotación. Y la próxima estaría quizás por acá. O sea que hay áreas que el detector es ciego, no está viendo las partículas. O sea que lo que estamos registrando son una población de las partículas en ciertas regiones. Y estos detectores se ponen nuevamente algunos en el tope o en la parte de abajo del detector, del satélite, perdón. El satélite tiene también lo que se llama un brazo, el boom, que es donde se utiliza mayormente para colocar instrumentación observacional. Y tenemos otra serie de instrumentos, entre ellos las antenas para campo eléctrico, antenas para campo magnético, etc. Y hacer una medición total del satélite. Este satélite fue lanzado en el 1994 y hasta el día de hoy está corriendo. Sin embargo, el detector que yo trabajé muchos años, que yo el PI, murió. Desafortunadamente, el power supply de uno de estos 3 detectores, de un lado, murió murió como en el 2000, en el 2017, 18, por ahí. Así que tuvimos que, ya no tenemos la posibilidad de hacer calculaciones de electrones en el espacio. Así que, En este espectrómetro ya estaban haciendo la corrección para cuando se estaban acumulando carga en el satélite. Y ¿cuándo una qué? había mencionado que tenían un problema de que se acumulaban carga en el satélite y desviaban las partículas. ¿Ya esta corrección estaba hecha en este satélite? Sí, bueno, para eso usábamos las antenas del campo eléctrico que están aquí, para determinar el potencial a la cual se carga la superficie, la carga del satélite, y corregir las partículas que van a entrar aquí o por el lado contrario con ese potencial. Pero también teníamos que, hasta cierto punto, asumir que ese potencial está distribuido de una forma simétrica. Ok, la asimetría es muy difícil de determinar, aunque tenemos tres antenas mutuamente ortogonales para determinar los 3 componentes del campo eléctrico. Lo mismo del campo magnético. Pero se hace esa corrección, se le hace la corrección antes de determinar la densidad de las partículas. O sea que se da cuenta ahora que la determinación en los años 90 eran del orden o de 3 segundos o 6 segundos para tener una función de distribución en 3 dimensiones. Para que tuvieran una idea de los puntos que se toman en ese intervalo, solamente teníamos si pensáramos en la energía como el radio, a una energía fija, usted solamente tendría 6 por 6, o sea, 36 puntos sobre la superficie. Significa que es muy pobre la resolución angular del sistema. Y al total, tenemos 16 canales de energía, o sea, son 16 radios distintos. Esto nos daría una cantidad del orden de 576 puntos para determinar la función de distribución. Ahora, hoy día, aquí, esto es un ejemplo también de este detector. Mis estudiantes aquí tienen una medida de la función de distribución. Como verá, esta parte aquí, muy fácilmente podemos decir, es gaussiano, muy cercana a la gaussiana. El problema está en describir estas otras porciones que están acá. Y notará también la asimetría que hay de un lado y del otro.
Esas asimetrías y esas diferencias están asociadas a efectos no termales, anisotropías, colas supratermales, que se levantan esas colas, beams o haz de electrones que están penetrando. O sea, hay muchas cosas en las cuales podría estar asociado a eso, y eso es lo que nosotros nos dedicamos a hacer, estudiar campos eléctricos, magnéticos, las funciones del plasma, las funciones de distribución, y tratar de descifrar qué es lo que está ocurriendo o está siendo excitado por esas funciones de distribución. Este es un ejemplo claro. Este es un ejemplo similar tomado con el satélite Helios europeo, que diseñaron los alemanes, en un espacio de 2 dimensiones, ¿verdad? Que la función de distribución de los electrones está más alargada en esta dirección que en esta dirección. Eso implicaría inmediatamente una anisotropía entre ellas, muy parecido a lo que vamos a ver a este lado con el detector, el Weiss, el Sui Weiss de nosotros. O sea que esto le da una idea de por qué insistimos mucho en la determinación precisa de estas funciones de distribución. Estos eran en los 90. En el 2000, ya digamos 2018, o 2016, la generación de instrumentos de determinación de partículas ha cambiado. Esta es una misión que le llamamos MMS, y son 4 satélites que se enviaron. Los 4 tienen exactamente el mismo, la misma instrumentación, idéntica. Y estos satélites se lanzan al espacio, todos en conjunto, como un capún, de ellas pegadas uno al otro, se le ponen el tope del cohete, se lanzan, y cuando llega al espacio, abren y van siendo lanzados uno a uno. Una vez se prenden, entramos en contacto con ellos, entonces definimos la posición de cada uno de esos satélites de cierta forma. Pero si miramos uno solo de ellos, teníamos un detector de partículas, de plasma, y las características ahora miramos desde 10 electronvoltios hasta 30 kiloelectronvoltios. Tenemos un rango mucho mayor, casi un poquito más, y ya los electrones hay que considerarlos relativistas. ¿Okay? Los iones los podemos calcular a 150 milisegundos, y los electrones a 30 milisegundos, la función de distribución total. Al final, se mira a 30 milisegundos la cantidad de puntos que tiene sobre la superficie, del orden de 16.384, de solamente 576 a esto. O sea que ahora tenemos una mayor resolución angular, más precisión en nuestra determinación de las propiedades del plasma. Y ahora, si consideramos el radio de una esfera, una energía fija, en esa esfera usted tiene 32 por 16 puntos, que es 576, más o menos, 576 puntos en esa superficie. O sea que la resolución ha aumentado grandemente. La idea siempre es en tratar de determinar nuevamente la función de distribución lo más preciso posible, y todas las correcciones hay que hacerlas idénticas. Hay que hacer correcciones del potencial eléctrico, etc. Esta es la idea en MMS, en los años. Lo que les hablé de los satélites en una posición es importante, porque creo que mencioné en un momento dado, cuando usted tiene un solo satélite, es muy difícil, está estudiando procesos de plasma que están pasando por donde usted está midiendo, está ocurriendo donde está midiendo. Usted ve las variaciones, fluctuaciones en el proceso, y lo que no puede descifrar es si la fluctuación es debido al tiempo o debido al espacio. O sea, son variaciones espaciales porque está pasando sobre mí y estoy midiendo en el espacio el proceso, o es que está cambiando en el tiempo. O dos. Con un satélite es muy difícil hacer eso. La tecnología ahora es usar más de un satélite. El mínimo número de satélites que podemos separar espacio y tiempo en el espacio es 4.
Y la idea es enviar 4 satélites. Una vez son lanzados al espacio, entonces podemos controlar la distancia entre ellos y crear una estructura que se mantiene en forma de un tetraedro, y este tetraedro se mueve en el espacio. Usted puede pensar en el centroide del tetraedro. Se mueve y eso permite a usted separar espacialmente y temporalmente cualquier proceso físico que pase por los 4 satélites simultáneamente. Así que la primera misión donde se enviaron 4 satélites fue la misión Cluster. Esto fue en el año 2000, Cluster 2. De hecho, se mandó a final de los 90, pero el satélite Cluster 1 explotó y los 4 satélites se perdieron. Tuvimos que esperar un tiempo en lo que la Agencia Espacial Europea, pudo hacer el Cluster 2, pero ellos tenían una restricción, y era que la separación entre los satélites mínima que ellos podían llegar eran 1000 kilómetros o más. Pueden estar separados 5000, 10.000, pero no podían reducir el tetraedro a distancias menores. Nosotros con MMS podemos o sea, la misión, las características originales de la misión era para llegar a 10 kilómetros, más o menos. Cuando nosotros estábamos a principio de la misión, estudiando el plasma en la región del viento solar, los 4 satélites se habían movido y estaban fuera del bulk shock. Tuvimos suerte de ver un fenómeno y queríamos descifrar la parte espacial y solicitamos ver si podíamos reducir la distancia entre los satélites. La mayoría de los ingenieros se opuso, tenían miedo de que los satélites estuvieran a distancias del orden de 7 kilómetros, 6 kilómetros de separación. Tenían el miedo de que, porque tienen que distinguir los 4 satélites y controlarlos. Y el ángulo, obviamente, cuando la separación es menos, el ángulo es mucho más pequeño para definirlo. Y no es muy fácil hacer ese tipo de cosas. Así que pudimos encontrar ciertas ondas y publicarlas en Nature, ciertas características. Cuando logramos llegar a, más o menos, nos permitieron llegar al orden de unos 7, 8 kilómetros, pero no menos de eso. Así que, obviamente, en ciencia siempre pensamos en los extremos. Tratamos de ir a distancias aún más cortas, pero no es fácil. Ahora, hoy día se está usando una tecnología en que los satélites entre sí van a estar haciendo una comunicación con lasers, y eso va a poder tal vez permitir el llegar a distancias más cortas entre los satélites. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando usted está midiendo, les hablé desde el principio que los plasmas están caracterizados por propiedades, tanto características espaciales como temporales. La frecuencia del plasma, el giro radio de las partículas, el largo inercial de las partículas, etc. Y queremos resolver plasma en esas escalas. Para eso tenemos que tomar las distancias entre los satélites mucho más cortas. Así que ese es, tal vez yo no lo veré, pero aquellos que quieran continuar en este campo sí tendrán la oportunidad de visualizar las nuevas observaciones de distancias mucho más cortas. Claro, es importante también para descubrir, entender los cambios bruscos que hay, por ejemplo, del viento solar adentro de la magnetosfera. Estas superficies son bien angostas, no tienen un ancho muy grande. Y esto nos permite, esta separación entre ellas, cuando este tetraedro cruza, nos permite resolver los espesores de estas fronteras que existen y que envuelven la envolvente de nuestro planeta. Y se forman por la interacción entre el campo magnético dipolar y el campo que viene del viento solar. Así que eso es parte de la ciencia detrás de eso. Pensaba entrar hoy en ondas de plasma,
pero voy a parar en este punto porque quiero todavía hacer una transición de cinética. Así que en la próxima clase comenzamos desde ese punto.